Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Gustavo Contreras, responsable de Ministerio Saeta, para darles la bienvenida a una serie de presentaciones en que estudiamos un asunto que ha sido debatido por siglos. Nos referimos a sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. Queremos dar un tributo especial al autor del material que estamos utilizando, Samuel Bacchiocchi, y su libro From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, junto con las posturas dominicales prevalecientes. En esta ocasión continuamos todavía con la parte primera, Jesús y el Día del Señor, pero miraremos a continuación el capítulo 4 de esta serie, que titulamos Los padres eclesiásticos interpretan. Quien les habla y les da la bienvenida, Gustavo Contreras. Nos estamos refiriendo a una práctica que durante siglos prevaleció, la observancia del Día del Señor, pero ¿cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Borroso al comienzo, establecido después, el domingo que desplazó al sábado como nuevo día de adoración. Queremos examinarlo a la luz de la mejor información histórica que esté disponible. En consecuencia, queremos analizar historia, buscaremos razones del cambio y además definiremos si es válido sostener hoy la vigencia, especialmente en una época de mucho secularismo, si es válida la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Así pues, entonces, examinamos los padres eclesiásticos van a interpretar el material sabático, especialmente de los evangelios y aún del Antiguo Testamento. Ya miramos en las emisiones anteriores la actitud de Jesús hacia el sábado. El hecho de que Cristo afirmaba ser el cumplimiento de las expectativas mesiánicas inherentes al sábado. Acordémonos de Lucas capítulo 4 en su sermón inaugural, cuando luego de citar Isaías capítulo 61, el texto más importante sobre la aparición del Cristo, del Mesías, allí, luego de citar Isaías capítulo 61, versículo 1, dice estas palabras, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero hay un texto en particular que muestra, y los eruditos sostienen, que en la presentación de Jesús, Él establece el año sabático. Se ha cumplido el año del Señor. Vamos a mirarlo. Les quiero invitar a mirar Isaías capítulo 61. Ahí lo tenemos la referencia en Lucas 4, 19. Pero Isaías 61, 2. Luego de leer los textos mesiánicos, dice, también viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lo que sigue, Él omitió. Y el día de venganza del Dios nuestro. Pero al proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, muchos autores modernos entienden que Jesús presentaba allí, como Cristo, un año especial, favorable, de parte de Dios. Era el año de remisión, que cada 7 años debían perdonarse las deudas, especialmente los esclavos que daban en libertad, o el año jubilar, que después de 7 series de 7 años, 49, al año siguiente, 50, era el año del jubileo. Podría haber sido allí en ocasión de la predicación de Jesús, o el año de la remisión, o el año jubilar. Lo cierto es que Él viene a predicar el año favorable, el año mesiánico. Este asunto, amigos, lo hemos mirado ya en emisiones anteriores. El hecho de que Jesús afirme ser el cumplimiento de las expectativas mesiánicas plantea una pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo veía Jesús la observancia real del día sábado? ¿Mantuvo la validez de la institución para sus seguidores como la voluntad incuestionable de parte de Dios? ¿O acaso Jesús consideró la obligación de la observancia del sábado como ya cumplida y reemplazada con su venida, siendo Él el verdadero sábado? Preguntas que nos podemos hacer. Saben, algunos estudiosos modernos interpretan los debates y las actividades curativas de parte de Jesús en sábado como actos intencionales diseñados para mostrar que el mandamiento del sábado ya no tenía más fuerza obligatoria. Por ejemplo, vamos a leer la opinión de algunos de estos eruditos. El caso de Jean Danielou, en su libro
sacramentos y cultos según los santos padres. Hay 3 capítulos, ahí podemos mirar, que consideramos importantes a la hora de analizar el material, especialmente de los padres de la Iglesia, pero la opinión de esta gente basada en los padres de la Iglesia con relación a la vigencia o no del sábado y el reemplazo por el domingo. Dice Danielu en la página 264, estos pasajes de la curación de Jesús, que fueron citados allí en esa porción, presentan claramente a Cristo inaugurando el sábado verdadero, es decir, el domingo. Noten, hay un juego de palabras que el mismo autor hace, que sustituye al sábado figurativo, es decir, el sábado del séptimo día. Amigos, no quisiera avanzar sin analizar el pensamiento de este sacerdote católico. ¿Cómo es posible que en las curaciones hechas por Jesús, 7 curaciones hechas en sábados, distintos sábados, más aquella gran enseñanza con respecto al valor del día cuando los discípulos fueron cuestionados por arrancar espigas, que este autor, Danielu, llega a decir lo que dice? Lo repasamos otra vez. Él sostiene que estos pasajes de la curación de Jesús presentan claramente a Cristo inaugurando el verdadero sábado, o sea, el domingo, que sustituye al sábado figurativo, o sea, el sábado del séptimo día. Uno no puede menos que sorprenderse que afirme semejante situación, que las curaciones ya inauguren el domingo y reemplazan al sábado. ¿Es esto así? Vamos a descubrir que muchas de estas opiniones de los eruditos modernos se basan en prejuicios e ideas tomadas de los padres de la Iglesia. O miremos también este otro autor, Willi Rohrdorf, en su libro La historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, publicado en 1968. Rohrdorf, en la página 70, dice: el mandamiento del sábado no fue meramente empujado a un segundo plano por la actividad sanadora de Jesús, simplemente fue anulado. Tremenda declaración de este erudito reconocido en sus estudios sobre el domingo y cómo surgió el domingo en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Nuevamente, invito a que reflexionemos lo que el autor está afirmando. El mandamiento del sábado, el antiguo mandamiento dado por Dios en el código de la ley de Dios del monte Sinaí, no fue meramente empujado a un segundo plano por lo que Jesús hacía curando a la gente en sábado. Esas curaciones simplemente anularon el sábado. Eso, vamos a mirar, se basa principalmente en la interpretación de un texto de San Juan 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo también. Por lo tanto, ahí tenemos el texto, si el Padre es responsable de un trabajo en sábado, y esto significa violarlo también, Jesús anda detrás de ello. Amigos, ese texto ya lo hemos examinado, lo haremos nuevamente en su momento para mirar exactamente lo que ello significa y con ello mostrar la interpretación de los padres de la Iglesia, absolutamente diferente de la intención original. Y a la vez ver que estos autores modernos basan sus opiniones, construyen sobre una plataforma muy débil, la opinión de esta gente, en lugar de examinar el mismo texto bíblico. O miremos todavía a este otro nuevo autor, Corrado Mosna, en su libro Historia del Domingo desde los orígenes hasta principios del siglo V. Este autor dice así: él asume una posición intermedia, ve en los debates y discusiones del sábado el esfuerzo de la comunidad primitiva por buscar una nueva solución al precepto del sábado. Al decir esto, amigos, este autor menciona que los evangelios son el producto, y en verdad lo es, de la comunidad primitiva. Estamos hablando de la década del 60 o 70, que es la fecha que se sostiene que los escritos evangélicos aparecen, Mateo, Marcos, Lucas, aparecen ya publicados. El más tardío es el Evangelio de Juan, década del 90 del primer siglo. Y por lo tanto, en ese esfuerzo de explicar el sábado, estos autores de los evangelios presentan todo el material sabático. Nuevamente miremos lo que va a hacer Mosna con una opinión personal que él trae luego de, como dice allí, asumir una posición intermedia.
Él ve en los debates y discusiones del sábado, como Marcos 2, allí la discusión de los fariseos de por qué los discípulos hacen algo ilícito arrancando espigas en sábado. Él ve en esos debates el esfuerzo de la comunidad primitiva por buscar una nueva solución al precepto del sábado. Aunque esto no se lo veía todavía claramente en la acción de Jesús del año 31, sino que décadas posteriores, cuando se comienzan a escribir los evangelios, allí ya surge esta idea de que ya Jesús estaba anulando el sábado para abrir un nuevo camino, es decir, el domingo. Así que vamos a mirar las primeras interpretaciones patrísticas, que es lo que más nos va a interesar en este momento. Desafortunadamente, estas conclusiones a menudo no se han basado en un análisis de lo que Cristo realmente hizo o dijo acerca del sábado, sino más bien en la interpretación patrística temprana. Nos referimos a los autores modernos, que ellos basan su interpretación en estos dichos de los padres de la Iglesia, que ellos tempranamente escribieron, nos referimos al siglo II principalmente, de todo el material sabático que contienen los evangelios y que se ha convertido hasta el día de hoy en un legado tradicional e indiscutible. Valiosísima información, tanto la que trae San Ignacio. Él fallece martirizado por el año 111 aproximadamente, Ignacio de Antioquía. También nos es útil la información que trae Justino mártir, muerto por el año 165. También el escrito del pseudo Bernabé, eso es una carta anónima. Los eruditos con el tiempo supusieron que la había escrito Bernabé, el compañero de Pablo, pero como tiene mucho material antisemítico, con el tiempo ya se descartó la idea de que el autor fuera Bernabé, pero quedó ya tradicionalmente el nombre de Bernabé. La carta pues se le llama el pseudo Bernabé. Desde el siglo II de la era cristiana en adelante, los escritores patrísticos produjeron una lista de infracciones y despropósitos sabáticos que tomaron de los evangelios y agregaron a esta lista otros nuevos ejemplos para construir un caso fuerte contra el sábado. Aún más, desarrollaron motivos carnales y temporales por los cuales creían que Dios había ordenado el mandamiento del sábado. Será notable cuando miremos las opiniones de Justino. Me adelanto para decir que este hombre creía que Dios les había dado la circuncisión y el sábado en particular como un sello de identificación, de castigo por la infamia, por los pecados que ellos cometían y que iban a cometer. Por lo tanto, Dios les había dado el sábado para que fueran identificados y así se los castigara por los pecados que los israelitas cometían. Si esa es la interpretación de Justino en su libro Diálogo con Trifón, cuyos textos miraremos, vamos a leerlos juntos, uno se duda si realmente esta gente entendían de lo que estaban hablando, y cuanto más nuestros eruditos modernos, hemos citado algunos, miramos a Danielu, Rordorf, Mosna, muchos modernos que opinan lo mismo, que las curaciones sabáticas de Jesús anulan el sábado y abren un nuevo día de adoración. Como vamos a mirar abundantes citas de estos padres eclesiásticos, creo que sería bueno repasar alguna semblanza de estos escritores de la antigüedad, de modo que nos llegue a resultar un tanto familiar al citar nombres, fechas, eventos. Miremos entonces estas fuentes cristianas eclesiásticas. Los padres de la Iglesia reúnen 4 condiciones necesarias. ¿Cuáles son? Primero, ortodoxia de doctrina. Lo que se entiende que era ortodoxia es algo recto, en oposición a heterodoxia, que es la herejía. Por lo tanto, suponen los cristianos que estos son ortodoxos. Pero amigos, no necesariamente lo que ellos creen y cree la mayoría será ortodoxo. Voy a dar un ejemplo. Estos padres de la Iglesia, casi a coro, creían en la inmortalidad del alma, como actualmente la mayoría de la cristiandad cree en lo mismo, en la inmortalidad inherente. Esto es, cuando la persona fallece, su alma sobrevive a la muerte del cuerpo y está penando, yendo por allí, o va al cielo o va al infierno, según las
las teorías. El hecho de que la mayoría hoy actualmente lo crea y los padres de la Iglesia lo creyeron también, esto no necesariamente significa que es ortodoxo, porque hay que probarlo con la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, si hay tal noción de un alma que sobrevive al deceso del cuerpo. Quiero contarles, amigos, el caso de Oscar Cullmann. Este es un famoso teólogo suizo que por la década de 1950 él publicó su libro en forma de una pregunta. El título del libro era ¿Inmortalidad del alma o resurrección del cuerpo? Y se hizo famoso porque él negaba la noción general de que el alma sobreviva a la muerte del cuerpo, afirmando este autor, un autor de carácter ecuménico también, él afirmaba que esa noción proviene fuera de la Biblia, ya desarrollada por los egipcios, que cuando el faraón fallecía, pues se le hacían todos los servicios, porque se suponía que su alma seguía viviendo en alguna parte y en consecuencia se mataban a toda la parentela, criados, para que les siguieran sirviendo en ultratumba. Idea que luego continuó por muchas civilizaciones y los griegos en particular la desarrollaron más claramente, filosóficamente, a través del gran maestro Sócrates y su discípulo Platón. Él pone en sus libros, especialmente el Fedón, un libro de Platón, en que recoge las charlas de Sócrates, su maestro, con sus amigos poco antes de morir envenenado por la cicuta, por mandato del gobierno ateniense. Y allí él cuenta a Sócrates que estaba en paz, bien, para morir porque creía que su alma sobreviviría e iría al Olimpo allí para disfrutar de las lecturas, de la filosofía que él tanto amaba. Bien, amigos, esto es una idea filosófica griega, pero ¿es bíblica también? Bien, este es un asunto para definir qué es ortodoxia. ¿Sí? Vemos otra vez la imagen acerca de las 4 condiciones necesarias que deben reunir los que son llamados padres de la Iglesia. Una, pues, la primera, ortodoxia de doctrina, o sea, rectitud de las doctrinas. También santidad de vida, también aprobación eclesiástica, es decir, la iglesia de aquellos tiempos iban aprobando vez tras vez lo que esta gente escribía, lo sentían que estaba a tono, el Espíritu Santo los iba guiando para aceptar, cómo rechazar también algunos escritos y decir que eran espurios, de dudosa procedencia o cuestionable rectitud. Y también, lógicamente, escritos basados en la antigüedad. Y toda esta gente vivieron en el segundo siglo, los que queremos examinar, hubo, lógicamente, de siglos posteriores. Pero los padres de la Iglesia tienen que ser desde el siglo II, ya no los hay del siglo I, excepto Clemente de Roma. Buen escritor, famoso autor, él escribió un libro, y ya vamos a mirar también parte, si bien habla muy poco o nada acerca del conflicto, debate, sábado o domingo. Bien, los padres apostólicos son los primeros teólogos, tenemos en la nota allí, que siguen a la generación de los apóstoles. Ellos serían post-apostólicos. Si el apóstol Juan muere por el año 100 aproximadamente, la gente que le sucedió a Juan ya serían los padres apostólicos. Y entonces tenemos el caso de Ignacio de Antioquía, es el primero, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma. Este sí es importante porque él escribe al tiempo del Apocalipsis por el año 95. Lógicamente muere posteriormente. También Hermas, que escribió un libro llamado Pastor, y un escrito llamado Didache. Junto con ello agregamos otro escrito anónimo, el Pseudo Bernabé, de cuyo autor no tenemos referencia, asimismo como el de la Didache, que significa doctrina. Un opúsculo en que se narran las prácticas y los autores, si bien no tienen certeza absoluta de la fecha, entienden por el contenido que se trata del comienzo del segundo siglo, 100, 110, 120 aproximadamente, lo mismo que el Pseudo Bernabé, calculado para el 130 de la era cristiana. Luego entonces, después de los padres apostólicos, tenemos a los padres apologistas o apologetas, tanto los pre-nicenos,
los anteriores al concilio de Nicea, esto es año 325, cuando el emperador Constantino, habiendo obtenido su victoria ante su rival y tomado posesión del imperio romano, en el año 313 él declara la nulidad de las persecuciones contra los cristianos. 12 años más tarde convoca a todos los pastores y dirigentes de las iglesias cristianas de Europa para unificar los criterios religiosos y convertir entonces al cristianismo, perseguido hasta ese tiempo, en la religión del gobierno. Constantino tomó una política tan diferente, tan opuesta a sus predecesores, quienes deseaban exterminar el cristianismo para que continuara en pie su preferido paganismo, la adoración de ídolos y prácticas relacionadas. En lugar de ello, Constantino prefirió, en lugar de perseguirlos, ya que se diseminaban, acordémonos, Tertuliano, por el año 200, él escribe una frase en uno de sus libros que se hizo famosa: mátennos, les decía a los soldados romanos, al ejército romano perseguidor, mátennos, que la sangre de los cristianos es semilla. Efectivamente, morían cristianos, su sangre era derramada violentamente las persecuciones, y no obstante brotaban mucho más gente que se volvían creyentes. Como se afirma, si morían 10 cristianos, allí 20 paganos se convertían, morían 20 cristianos, 100 paganos se convertían, al ver la fidelidad, la humildad, la firmeza de esta gente que eran vilmente sacrificada e injustamente perseguida y muerta, los cristianos. Bien, Constantino tomó otra postura. En lugar de perseguirlos, como decíamos comúnmente, hazte amigo o conquístate a tu enemigo. Y prefirió tenerlos del bando de él. Y así convoca el concilio de Nicea, año 325, para discutir ya la unidad de los criterios religiosos, porque en ese tiempo estaba prevaleciendo un elemento perturbador, el arrianismo, que era criticado y rechazado por la mayoría de los cristianos de ese tiempo, que consistía en la noción predicada por Arrio, un diácono, un predicador, de que Jesús, que aunque el Evangelio decía que era hijo de Dios, para Arrio era un simple ser humano. El arrianismo niega la deidad de Jesús. Y por lo tanto los pastores de ese tiempo en Europa estaban en contra de las ideas arrianas. Y Constantino pues pidió que vengan los pastores y se unifiquen, y prevaleció entonces la actual creencia de que Jesús es hijo de Dios, no un simple y mero ser humano. Bien, describimos rápidamente el concilio de Nicea, y para ese tiempo y aún antes del año 325, estos escritores serán de importancia para nuestros estudios de las citas de los padres de la Iglesia con relación al sábado y al domingo. ¿Cuáles? Dijimos ya a Justino Mártir, Ireneo de Lyon, Clemente Alejandrino, Orígenes, Tertuliano. Tertuliano, ya vamos a ver, él tiene que ver con los padres latinos, y esto es los postnicenos, estamos mirando acá. Tenemos, después del concilio de Nicea del 325, proliferan todavía padres de la Iglesia, estamos hablando año 350, aún en año 400, acordémonos, San Agustín muere por el 430. Bien, tenemos tanto padres griegos, tales como Basilio Magno, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo, Atanasio, este personaje fue muy importante en el concilio de Nicea, San Atanasio. Como también tenemos padres latinos, el caso de Ambrosio, Jerónimo, San Agustín y aún Gregorio Magno. Todos ellos, amigos, escribieron material que iremos presentando en esta serie de la historia del cambio del día sagrado. Vamos a leer juntos una semblanza de San Justino. Este fue un mártir que floreció entre los años 100 a 165. Filósofo y teólogo cristiano, uno de los primeros apologistas. Apologista es la persona que defiende la doctrina.
los primeros apologistas de la iglesia que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Es un gran problema de querer expresar con ideas y ropaje filosófico los argumentos distintivos del cristianismo. Y con ello se pierde fuerza. Algo similar, amigos, le pasó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. De paso, quiero invitarles a que podamos mirar este fenómeno de cuando Pablo, habiendo dejado su lugar por el cual había sido perseguido, acordémonos, Tesalónica, luego baja a Berea y de allí entonces se va a Atenas. En Atenas, capital de Grecia, el texto nos cuenta que vio tanta idolatría que enardecía su corazón. Quería terminar con tanta idolatría, pero se las ingenió, ya que era un ambiente muy filosófico, para dar un discurso llamativo y filosófico. Dice el texto acá, lo leemos juntos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, los sábados, con los judíos y piadosos, pero en la plaza cada día con los que concurrían. Él quería enseñar la palabra de Dios. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, o anástasis, que también era una diosa de los griegos, y anástasis significa resurrección. De allí la idea de que eran los nuevos dioses de este señor que se apareció en Atenas predicando. ¿Qué ocurre entonces? A continuación, tomándole, lo trajeron al Areópago, un lugar público importante para debates y asuntos populares que se discutían allí, diciendo: ¿podríamos saber qué es esta nueva enseñanza de la que nos estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo que les pique el oído. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, saben amigos, Pablo tuvo una tremenda oportunidad de predicar a Cristo, pero usó ropaje filosófico. Esto es lo que queremos señalar. Este es el problema de los padres de la iglesia. Algunos de ellos, el caso de San Justino, del cual seguiremos leyendo, porque esto trae complicación, más bien debilita el poder del Evangelio, tanto que Pablo mostró su sabiduría, logró concitar la atención de los oyentes, él trayendo el bagaje de conocimiento, era un hombre erudito, preparado, que citaba uno de los poetas de ellos, un autor de aquí, frases de allá, y la gente decía: está bien, es un hombre preparado, académico, un profesor de universidad, diríamos hoy. Y con ello Pablo pensaba impactarles, y fue un fracaso. Pablo lo reconoce luego en la siguiente visita, cuando se dirige a Corinto, y en 1 de Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, él va a decir: yo me propuse, cuando los visité, no saber otra cosa que a Cristo y Cristo crucificado. Cambió, aprendió su lección. Y lo bueno de Pablo es que transitó el mismo camino de San Justino y de aquellos padres de la iglesia que en un ambiente de cultura filosófica, mundana, diríamos ahora, en lugar de predicar la palabra directa del Señor, el Nuevo Testamento tal como aparece, más bien revestían las ideas del Nuevo Testamento con lenguaje filosófico. Y esto entraña debilidad. ¿Sí, amigos? Miren acá entonces el texto de Pablo en Corinto, luego de terminar de predicar en Éfeso, en Atenas. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría, de filosofía. Yo no fui así. Había aprendido la lección de la visita anterior en Atenas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Miremos nuevamente, amigo, vamos otra vez al diálogo de Pablo en el Areópago, aquella plaza pública en Atenas, según Hechos 17, cuando él abre la boca
y comienza a predicarles, tiene un enganche interesante. Él estaba encendido de fuego contra la idolatría. Allí todos los lugareños tenían un pequeño altar, un santuario para adorar dioses. Por las dudas, allí alguno no se ha reconocido, ellos inventaban altares nuevos. Y de allí Pablo toma la idea para presentar su Cristo. Miremos. Y tomándole lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El texto ya lo hemos leído, que estaban muy interesados en escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oh, ¿nos estás alabando, Pablo? A ver, da la prueba de por qué hablas así. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Algo parecido a una póliza de seguro que los atenienses tenían por si algún Dios no había sido identificado o había sido descuidado, poner a este altar ahí por las dudas. Decimos una póliza de seguro para que ningún Dios allí se enoje. Todos tenían que recibir adoración. Bien, un Dios desconocido. ¿Qué hace Pablo con ello? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Buen ganche diríamos, o enganche diríamos hoy en nuestros días. Buen punto del apóstol Pablo para que no ser rechazado de entrada. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un discurso interesante que el apóstol va lanzando, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí entonces una cita de los filósofos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí Pablo citó a dos autores conocidos de la audiencia. Y entonces estos autores que habían escrito sus materiales, ahora Pablo los toma. O sea, Pablo estaba entrenado, estaba ilustrado. Él sabía el material y aprovechó. El punto es, ¿será que ello impactará usar filosofía para poder convertir a una persona? Sigamos leyendo. Acordémonos que este es el fenómeno de los padres de la iglesia, los padres apologistas, entre ellos Justino Mártir, quien va a desarrollar esta manera de aproximación aún para explicar el sábado. Y amigos, el sábado se explica por medio de la revelación bíblica, no por ideas humanas, filosóficas, académicas, ingeniosas, que podamos decir para neutralizar o convencer a un adversario. Sigamos leyendo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hasta allí, amigos, va bonito, hablando del juicio y el arrepentimiento para con Dios. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con... Y aquí, amigos, empiezan los problemas. Al hablar de la resurrección, gran problema con el mundo griego. Dado el dualismo que creen los griegos, esto es la existencia del cuerpo y alma, y que el alma es lo que vale, lo verdadero, lo imperecedero, el cuerpo, lo material, es algo que se degrada. De allí es que no importa lo que hagamos con el cuerpo, es el alma lo que prevalece. Esa teoría ateniense, griega,
induce a quien la cree a no dar importancia a lo que hagamos con el cuerpo. De allí los desmanes y pecados que se cometen con el cuerpo, porque lo que importa es el alma. Bien, el apóstol Pablo toca el tema del cuerpo. Dios levantó a un gran juez, pero lo levantó de los muertos. ¿Que tiene cuerpo entonces? Ya, listo, Pablo, no te queremos escuchar más. Miremos cómo terminó entonces el discurso filosófico de Pablo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ya, se nos acabó la paciencia, te metiste en un terreno que no nos interesa. Vas a exaltar el cuerpo, que hay alguien muy importante que juzga al mundo y es de carne. No. ¿Nos damos cuenta? Y miremos cómo termina. Se ganó poca gente, Pablo, con ese método de llegarse a la gente usando citas filosóficas y argumentos, en lugar de ir directo al grano. Cristo y Cristo crucificado. Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, era el encargado de esa plaza, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bien, amigos, esto nos sirva como un telón de fondo para entender la manera en cómo los padres de la iglesia, algunos de ellos, Justino entre ellos, manejan los textos bíblicos, las ideas, para convencer a sus adversarios, paganos o judíos. Y entonces en sus argumentos aparecen nociones creadas en sus mentes. Como no podrán citar necesariamente grandes filósofos, mucho menos del mundo griego, que defiendan el sábado o lo critiquen, más bien sus ideas filosóficas son las que ellos crean y ponen allí delante de la gente. Repasemos nuevamente la pequeña semblanza que tenemos de Justino Mártir. Leíamos que es filósofo y teólogo cristiano, uno de los primeros apologistas de la iglesia que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Nació en Flavia Neápolis, la actual Nablus, en Jordania, una ciudad romana construida en el lugar donde estuvo la antigua Siquem, en Samaria. Sus padres fueron paganos y de joven se dedicó al estudio de la filosofía griega. Tras estudiar la Biblia se convirtió al cristianismo y a partir de entonces se dedicó a difundir a través de sus enseñanzas y escritos todo lo que había descubierto en la Sagrada Escritura. De Justino Mártir vamos a leer a continuación algunas declaraciones. Miremos acá. Muerto en el año 165, en su libro Diálogo con Trifón, tenemos esto. Pero si admitimos esto, seremos susceptibles de caer en opiniones necias, como si no fuera el mismo Dios el que existió en los tiempos de Enoc y de todos los demás, quienes no fueron circuncidados, según la carne, ni observaron los sábados, sábaton, dice así en griego, ni ningún otro rito. ¿A qué se está refiriendo Justino hasta acá? Si tenemos que admitir que los antiguos guardaron el sábado, que no hay ninguna evidencia bíblica, y que entonces luego hay que guardar el sábado por medio de Moisés, quien da la ley, entonces tenemos a un Dios contradictorio. Primeramente porque no hay base bíblica para decir que guardaron el sábado. Así opina Justino. Entonces, tenemos que admitir algo. No hay base bíblica, no hay historia, no hay registro de la guarda del sábado antes de Moisés. Por lo tanto, no fue importante. Si no guardaron el sábado y no se circuncidaron, desde Abraham para atrás, hasta Adán, no hubo circuncisión, y toda la gente aquella se salvó, los que se salvaron, sin guardar el sábado, sin guardar la circuncisión. Y ahora con Moisés se da el sábado de la circuncisión, significa que se dio por otro motivo, no por salvación, porque esta gente se salvó
sin guardar nada. Y aquí estos lo guardan, pero no puede ser para salvación, porque estos se salvaron sin guardarlo. Entonces, ¿para qué fueron dadas estas leyes, estos ritos? Y entonces la opinión de Justino es para señalarlos a ustedes como pecadores para que se los castigue. A ver, vamos a mirar nuevamente la lectura de Diálogo con Trifón de Justino Mártir. Pero si no admitimos esto que yo les estoy explicando a ustedes, dice Justino a Trifón, seremos susceptibles de caer en opiniones necias. Tenemos que admitir que nadie guardó el sábado y la circuncisión antes de Abraham. No hay revelación bíblica. Caeremos en opiniones necias como si no fuera el mismo Dios el que existió en los tiempos de Enoc y de todos los demás, quienes no fueron circuncidados según la carne, ni observaron los sábados, sábaton en griego, ni ningún otro rito, viendo que Moisés ordenó tales observancias. Con Moisés hay un cambio. O que Dios no ha deseado que cada raza de la humanidad realice continuamente las mismas acciones justas, como que Él no lo deseó, como que hubo cambio, que esta gente no practique el sábado ni la circuncisión, los antiguos patriarcas antes de Abraham, y ahora sí, a partir de ahora, si admitimos eso, estamos necios, es lo que está diciendo Justino Mártir. Como dice allí, admitir esto parece ridículo y absurdo, admitir de un Dios cambiante. Por lo tanto, debemos confesar que Él, que siempre es el mismo, ha ordenado estas y otras instituciones similares por causa de los hombres pecaminosos. Y debemos declararlo como benevolente, premonitorio, que no necesita nada justo y bueno. Pero si esto no es así, dígame, Señor, ¿qué piensa de los asuntos que estamos investigando? Vamos a ir viendo, amigos, esto se va a ir haciendo más sencillo. Lógicamente es lo que Justino dijo. El argumento principal es decir, Dios es el mismo. Si no, tenemos que admitir que es un Dios cambiante, le dice al judío. Si ustedes dicen que hay que guardar el sábado porque está ordenado por la ley de Moisés, sábado y circuncisión, creencia judía, que entre ellos lo guardaban, pero a la vez por el proselitismo inducían a los demás a que reconozcan al judaísmo como religión superior y abracen la fe judaica, eran los llamados prosélitos, algunos de los cuales se circuncidaban, pero al menos estaban adheridos a la religión judía. Justino va a argumentar diciendo que si ustedes creen que hay que practicar estas cosas para agradar a Dios, entonces Dios cambió, porque antes nadie guardó ni el sábado ni la circuncisión, antes de Abraham. Y Dios se agradó de Enoc, de Matusalén, de Noé, ¿de cuántos en el Antiguo Testamento? Patriarcas, de Job, que jamás guardaron el sábado ni la circuncisión, dice Justino. Por lo tanto, si Dios se agradó de esta gente sin guardar nada, y ahora se agrada de la gente guardando estas nuevas cosas, tenemos un Dios cambiante. Y entonces dice Justino, admitir esto es ridículo, porque Dios es el mismo, premonitorio, está previendo con tiempo. ¿Qué cosa? Que por causa de los hombres pecaminosos, por eso se les dio, y ya más adelante va a ir más adentro, al decir, para darles una señal de castigo, para que se los identifique por la infamia de ustedes, judíos, pecadores. Miren más todavía cómo sigue el argumento de este hombre Justino. Y cuando nadie respondió, dice él, yo dije, por eso Trifón te proclamaré a ti y a aquellos que desean convertirse en prosélitos de la fe correcta, el mensaje divino que escuché de aquel hombre que lo había instruido, él da testimonio, Justino. ¿Ves que los elementos no están inactivos y no guardan los sábados? Muy interesante, porque allí aparece la palabra griega sabatismos, que aparece en Hebreos 4:9 y que tiene que hablar de las observancias del sábado. Y allí es muy curioso, amigos, porque Hebreos 4:9 cita, ahí tenemos el texto, por lo tanto queda un sabatismos para el pueblo de Dios. La palabra griega allí es sabatismos. Y entonces aquí estamos mirando que Justino lo utiliza para hablar del sábado.
En la Biblia de Jerusalén también se traduce esa palabra, Hebreos 4:9, directamente como descanso sabático que le espera al pueblo de Dios. Esto muestra entonces que para el autor de Hebreos, creemos que es Pablo, al afirmar en 4:9 que al pueblo de Dios le espera un descanso sabático, en consecuencia el sábado está vigente. ¿Captamos? Hebreos 4:9 habla de sabatismos, que la Biblia de Jerusalén traduce descanso sabático. Justino, en diálogo con Trifón, utiliza la palabra sabatismos. Aparece la palabra sabaton, como sábado, y sabatismos, como descanso sabático. Lo tenemos acá, miren, esta es la Biblia de Jerusalén 4:9 y más todavía. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático o sabatismos para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, en ese sabatismos, tiene que hacer algo. También él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos, haciendo referencia al descanso de Dios en la creación, al descanso del sábado. Así como Dios descansó el séptimo día, Génesis capítulo 2, acordémonos, Dios descansó, así el adorador tiene que imitarlo para que entonces entre en el sabatismos de Dios. Tema fascinante que lo hemos analizado en otra serie. Bien, aquí estamos mirando los textos, apenas reproduciendo el significado de la palabra sabatismos que este escritor Justino va a citar al hablar con su amigo Trifón. Repasemos otra vez, amigos. Vamos a mirar el texto de Justino Mártir. Y cuando nadie respondió, yo dije: por eso, Trifón, te proclamaré a ti y a aquellos que desean convertirse en prosélitos de la fe correcta, que es el cristianismo, el mensaje divino que escuché de aquel hombre que había instruido a Justino. Ves que los elementos no están inactivos y no guardan los sabatismos. Permaneced como habéis nacido, porque si no hubiera necesidad de circuncisión antes de Abraham, o de la observancia de los sábados, de las fiestas, de los sacrificios, antes de Moisés, ya no hay más necesidad de ellos ahora, después de que Jesucristo, el Hijo de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios, nació sin pecado de una virgen que nació a su vez del linaje de Abraham. Notamos, este es el argumento de Justino. No fue necesario antes de Abraham, antes de Moisés, ni el sábado, ni la circuncisión. Tampoco lo es necesario después de Jesús. Esta gente se salvó sin ello, esta otra gente, desde Cristo, se salvan sin ello también. Por lo tanto, el sábado está terminado. Es el argumento que va a citar. Miremos más todavía de Justino Mártir. De modo que, así como al principio os dio estos mandamientos, como el de guardar el sábado, a causa de vuestras maldades. Fíjense, amigos, el sábado jamás apareció en esa condición en Génesis capítulo 2. Vamos a leerlo otra vez. Génesis 2, versículos 1, 2, 3. ¿Cómo apareció el sábado por primera vez? No hay maldad allí. Al contrario, el pecado aparece en el capítulo 3. Capítulo 2 es el cierre de la perfección de la creación. Y ahí aparece el sábado. ¿Qué le pasó a Justino que dijo semejante disparate? Leamos acá. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2. Y en Génesis 3 aparece por primera vez el pecado. Si este es el origen del sábado, ¿por qué Justino dice lo que afirma en diálogo con Trifón? Capítulo 27. Leamos el texto nuevamente. De modo que, así como al principio os dio esos mandamientos, como el de guardar el sábado, a causa de vuestras maldades, así por perseverar vosotros en ellas, o más bien por agravarlas todavía, por esos mismos mandamientos os llama a su recuerdo y conocimiento. Acordarte has del día sábado. ¿Para colmo hace esa interpretación? El mandamiento dice así: acuérdense del sábado, y según la interpretación de Justino, ¿para qué? Para que ellos se acuerden que el sábado fue dado para que
ellos sean señalados como los pecadores que merecen el castigo, como efectivamente lo merecieron de parte del Imperio Romano, quienes ellos persiguieron tremendamente a los judíos, allí tanto en el primer siglo, segundo siglo, en su desprecio por las prácticas de los judíos. Así que ahí vemos esta situación. También tenemos de este autor a Frahates en su libro Demostraciones. Vamos a mirar lo siguiente. A Frahates, siríaco, muerto por el año 345. Él escribió lo siguiente: el sábado que se da para descansar no está constituido entre la muerte y la vida, o entre la justicia y el pecado. Aquí hay una nota que vale la pena aclarar. Ya sea que se observe o no, no es una cuestión de vida o de muerte, o de justicia y de pecado. Como los otros mandamientos, continúa a Frahates, vitales para los hombres, pero aunque ellos, mortales, no los observan. Cuando llegó el momento de guardar el sábado, se lo dieron a la gente, no solo a los hombres, sino también al ganado, para que descansaran. Así Él, Dios, dice: deja que tu buey, tu asno y todo tu ganado descansen. Miren ahora la conclusión que trae este autor, a Frahates. Si el sábado hubiera sido puesto entre la vida y la muerte, o entre la justicia y el pecado, ¿qué ganaba el animal con observar el mandamiento? ¿O en qué habría estado mal si el animal no respetaba el mandamiento? O sea, se trataba de un mandato temporal, no vital. ¿Entendemos? Amigos, voy a invitarles a que examinemos este mandamiento del sábado y la relación con los animales. Primeramente, vamos a abrir Génesis capítulo 1, cuando en el quinto día de la creación los animales fueron bendecidos, cuando Dios le dice que fructifiquen y se multipliquen. Génesis capítulo 1, miramos el versículo 22. Esto en el quinto día. En el sexto día, ahora bendice al hombre. En el sexto día, también que fructifiquen. Y en el día séptimo, Dios bendice un tiempo para que tanto el animal como el hombre sean ricamente bendecidos. Dice entonces, Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Siguiente versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Lo mismo ahora en el día sexto con el hombre, cuando también los bendice y les dice: fructificad y multiplicaos, en el versículo 28. Los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31, terminan los 6 días de la creación para decirnos que vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, con las bendiciones incluidas. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero el día séptimo, Génesis capítulo 2, versículo 3, Dios bendice un tiempo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La bendición de Dios, amigos, es dar prosperidad, que fructifiquen. Así lo enseña Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dios bendijo el día quinto, bendijo a los animales. El día sexto bendice al hombre. El día séptimo bendice un tiempo para que los animales y el hombre en el día séptimo reciban plena bendición o prosperidad. Leamos Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahora sí, entonces, ya nos es más fácil entender Éxodo capítulo 20, versículo 10, cuando Dios ordena el mandamiento del sábado, que descansen los hombres y aún los animales. Pero según a Frahates, ¿qué provecho tiene que descansen los animales? Y él concluye, es un mandamiento temporal, no esencial. No, amigos, Dios trata al animal, al hombre, en un nivel de bendición, de enriquecimiento, y les proporciona el sábado para que disfruten todas las criaturas creadas por Dios, incluidos los animales. Miramos Éxodo capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Amigos, con ellos estamos mirando que Dios ordenó el séptimo día para que haya bendición, haya enriquecimiento, haya fructificación, haya prosperidad. Pero Frates entiende que el mandamiento del sábado es tan no esencial, tan intrascendente, que hasta los animales lo recibieron. ¿Qué ganan ellos con guardarlo o no guardarlo? Por lo tanto, no es vital. Malinterpreta la intención de Dios de bendecir no solamente al hombre, a los esclavos, a los extranjeros, a los parias. Llega el sábado y es el día en que se nivelan los desajustes de la sociedad. Los ricos, los pobres, los terratenientes, los esclavos, todos son parejos, reciben bendición, incluidos los animales. Bien, que esto nos ayude a entender qué pasa con los padres de la iglesia en su interpretación de todo material sabático, del Antiguo como del Nuevo Testamento. Continuaremos, amigos, con estas exposiciones en la siguiente emisión. Pero hasta entonces, deseamos que Dios los bendiga y que juntos aprendamos estos conceptos que emanan de los padres de la iglesia, de los actuales teólogos que enseñan sobre este debate sábado-domingo y lo que Dios desearía que comprendamos en esta historia del cambio del día sagrado. Sábado-domingo lo tendremos que decidir nosotros. Dios les bendiga.